Buenos días, estamos empezando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estamos ya en nuestro devocional número 86, basado en el libro de los Salmos. El día de hoy nuestro devocional tiene el título de Oración de un perseguido. Oración de un perseguido. Vamos a hacer la lectura de nuestra porción, que en esta mañana es el Salmo 86, que nos va a servir de texto para nuestro devocional. Salmo número 86 dice: Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre, porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí, y conspiración de violentos ha buscado mi vida, y no te pusieron delante de sí. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Mírame y ten misericordia de mí. Da tu poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva. Haz conmigo señal para bien y véanla los que me aborrecen y sean avergonzados, porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Bien, este salmo ahora que estamos revisando es un salmo de lamentación en el cual David expresa grandes preocupaciones sobre su estado de depresión, así como también la alegría en el que Dios es el único misericordioso. Este poema es el único de los salmos de esta sección que corresponde a David. La estructura del salmo nos presenta un llamado a Dios para que libere a David de la angustia, un llamado a Dios para que escuche la plegaria de David, una declaración de que no hay ningún otro como Dios, una petición a Dios para que enseñe sobre él a David de modo que pueda alabarlo por siempre. Una comparación de los ataques de los impíos con el carácter del Señor. Un renovado llamado a Dios para que muestre su misericordia a David en su angustia. El Salmo 86 tiene muchos reflejos de otros salmos y de otras partes del Antiguo Testamento. Por su dependencia de otros autores, no hay un solo pensamiento que no hayamos revisado ya anteriormente, pero sí en el arreglo y en la forma de este. Una característica individual que tiene este salmo es el empleo en el hebreo del nombre divino Adonai, que significa Señor. Se emplea 7 veces, lo que acentúa el sentir de la relación íntima del salmista con su Dios. Este salmo es el único que con respecto a David solo puede llamarse un salmo de David por cuanto ha sido formado de pasajes
que ocurrieron en la vida de David y de otros elementos en su estructura. El autor de este salmo se siente deprimido por la aflicción y especialmente por la persecución. Pide a Dios su ayuda en medio de la aflicción. Este salmo resalta en que después de hacer la petición, su autor presenta a Dios una razón por la cual debe ser oída su petición. Así, 9 veces en este salmo alegra algún motivo fundado en sí mismo y las últimas veces presenta una razón basada en el carácter de Dios. Hay una petición por la misericordia en medio de la aflicción. Hay un ruego para que su oración sea oída. Hay alabanza a Dios por su grandeza. Y sobre todo un propósito firme del salmista de servir y honrar a Dios. Hay un contraste ciertamente entre la maldad de los hombres y la misericordia de Dios. Y hay una petición final por el bien en este salmo. Este salmo nos lleva a través de una súplica individual que revela una crisis personal, y aunque no se revela con claridad la naturaleza o extensión de la dificultad, el salmista se presenta delante de Dios con un sentido hondo de piedad y humildad para presentar su caso, que ciertamente es algún tipo de conflicto entre la persona que adora y un sector de la comunidad que se ha convertido en una amenaza real y patente. El contraste en la oración es que el salmista se presenta como una persona piadosa, en contraposición a sus adversarios, que el salmo tiene a bien identificar como soberbios y violentos, que son formas figuradas para destacar la maldad y peligrosidad del grupo. En efecto, este salmo pone de relieve el gran dolor humano y personal de verse perseguido y herido por un sector de su misma comunidad. Posiblemente este salmo tiene su contexto vital y básico en la época que siguió al destierro. Quizá hacia esa misma fecha apunta el uso frecuente de expresiones que ya aparecen en otros salmos, los que hemos revisado. Por esas razones, algunos piensan que este salmo podría referirse a cuestiones más educativas y con respecto a lo moral. Sin embargo, en los primeros versículos, del versículo 1 al 7, el salmo comienza con una serie de importantes súplicas que ubican el poema en su correcto entorno. Son gritos de auxilio de una persona al borde de la muerte. Hay 2 temas que destacan rápidamente en estos versículos. Se clama a Dios y se describe al adorador. Las expresiones imperativas de súplica revelan intensidad, angustia y urgencia. Inclina tu oído, escúchame, guarda mi alma, salva a tu siervo, ten misericordia, alegra mi alma, escucha mi oración y está atento a mi voz. En efecto, estas expresiones del salmista ponen en clara evidencia la necesidad de intervención y gracia de Dios. La realidad que aqueja al adorador requiere una manifestación especial de la bondad de Dios. Y ante la honda crisis del salmista, este suplica por la misericordia infinita del Señor. La presentación del adorador suplicante y frágil es singular y de mucha importancia. Se describe a sí mismo como afligido, como menesteroso, siervo y piadoso. Rápidamente se presenta el contexto del salmo y vemos a una persona débil, angustiada y pobre que se presenta ante Dios, ante el Señor de la autoridad, ante el Señor del poder, para suplicar su misericordia. Con esta descripción propias se
Se intensifica la oración para clamar por la intervención de Dios. Ante el poder divino, el salmista presenta la debilidad humana. Ante la virtud de Dios se antepone la pequeñez del salmista. Ante la capacidad del Señor se revela la impotencia de la persona que adora. Solo Dios tiene el poder de escucharle, salvarle y alegrarle. Solo el Señor tiene el compromiso de manifestarle su bondad y su perdón. El salmista ruega y llama en el día de la angustia porque reconoce que únicamente en Dios se encuentra la virtud y el poder que es capaz de transformar su realidad de necesidad y dolor a un nuevo nivel de paz, sobriedad y seguridad. Solo Dios tiene la capacidad y el deseo de responder a los clamores más hondos del alma humana. Para la segunda sección, del versículo 8 al 13, el poema entremezcla las alabanzas, las súplicas y la gratitud. La primera gran afirmación es que el Señor es superior a todas las divinidades locales y nacionales, y esa particular característica de Dios hace que las naciones paganas se presenten ante Dios para reconocerle y adorarle. Glorificar el nombre divino es una manera de reconocerlo, adorarlo, afirmarlo y celebrarlo. La esperanza del salmista es que su reconocimiento del poder restaurador del Señor incentiva el reconocimiento universal del verdadero Dios. El nombre divino, más que un distintivo lingüístico superficial, es un símbolo de su esencia justa y representación de su naturaleza santa, pues transmite sus valores y revela que su ser está comprometido con la misericordia y la justicia. Dios, en efecto, es grande y hacedor de maravillas, que son algunas de sus cualidades que le califican más que el salmista hace para reconocer como fuente de seguridad y esperanza. La referencia a los actos maravillosos de Dios es una manera de referirse a las intervenciones históricas del Señor en la liberación de Egipto. Es por esta razón que el salmista alaba y glorifica al Señor. La misericordia del Señor es tan grande y poderosa que libró la vida misma del salmista de las garras de la muerte, representada aquí como el Seol. En la última parte de los versículos 14 al 17, el poema culmina con una reiteración y afirmación de las súplicas. Sin embargo, en esta ocasión, ante el ataque y misericordia y de sus adversarios y enemigos, descritos como soberbios y violentos, y aquellos que le aborrecen, el salmista reconoce la misericordia y clemencia divina como sus fuentes de triunfo. Además, añade el poeta que la ira divina no es la característica principal del Señor, sino la misericordia y la verdad. Esa extraordinaria manifestación de gracia le brinda al salmista autoridad y poder, que hace que sus enemigos sean avergonzados, porque el Señor le ayudó y le consoló. Las referencias al nombre divino son frecuentes en este salmo. El autor enfatiza de esa forma el poder salvador y redentor del Señor, ya que el nombre divino está relacionado íntimamente con la liberación del Éxodo y la llegada a la tierra prometida del pueblo de Israel. Aunque pobre y menesteroso, el salmista tiene a quien acudir para solicitar apoyo y fortaleza. El Dios del salmista no es un testigo mudo de las vivencias dolorosas del pueblo, sino el testigo que interviene con virtud salvadora y poder restaurador. Este salmo enfatiza la necesidad humana y la realidad precaria del adorador. Es esencialmente a ese sector social que Jesús de Nazaret orientó su ministerio. Es de particular importancia para Jesucristo estos sectores de la sociedad más desvalidos, aquellos humildes, perseguidos, humillados, adoloridos y frágiles, hombres desgraciados, mujeres, niños y niñas, personas enfermas a quienes anunció el reino de los cielos como anticipo de la gracia divina
que libera, restaura y transforma. Se pone aquí de evidencia en este salmo que el tema de la liberación y la respuesta divina hacia la gente marginada y angustiada de la sociedad es una de las prioridades en la predicación de Jesucristo. Es una de las prioridades en las Sagradas Escrituras. No solamente es un apéndice de algo que corresponde a la predicación del Evangelio. Es por eso que este salmo se vuelve la oración de la fe. Es otro salmo de David que incluye ahora esta característica de Dios. Nos habla de la bondad de Dios, nos habla de la grandeza de Dios, nos habla de la gracia de Dios y de los dones de Dios. Los dones que el salmista busca son la misericordia, el poder y la salvación. Lo tenemos aquí en el versículo 16. Dice: mírame y ten misericordia de mí. Da tu poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva. Le pide a Dios señal para bien, que confunda a sus enemigos. La ayuda recibida en el pasado garantizaría los favores futuros, porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Estos versículos constituyen el fin tradicional de toda oración de peticiones. La situación que el salmista ha descrito es la suma de sus temores frente al peligro inmediato en manos de sus enemigos y una larga e incesante esperanza en Dios se hace patente. Crea una carga de necesidad que el salmista no puede soportar solo. El tipo de apoyo que necesita lo dice de manera bien clara: necesita misericordia, poder, necesita ser rescatado y algún portento que le dé la seguridad, del favor divino. Tal demostración no solamente le serviría a él para sentirse lleno de confianza, sino que avergonzará a quienes lo odian, porque éstos verán en su liberación la potente intervención divina a su favor. Es esto lo que nos hace pensar que algunas veces nuestros problemas y dolores son tan grandes que lo único que podemos hacer es gritar a Dios: guarda mi alma. Y a menudo, cuando no vislumbramos alivio alguno, todo lo que podemos hacer es recordar la grandeza de Dios y aguardar que vengan días mejores. La convicción de que Dios responde las oraciones nos debe sostener en tiempos difíciles. Ninguno hay como Dios, ninguno hay como el Dios de la Biblia. Él vive y es capaz de obrar poderosos milagros para quienes lo aman. Todas las deidades que el hombre ha creado son impotentes ante él debido a que son simples invenciones de la mente, no seres vivientes. Solo el Señor es digno de recibir la gloria y la honra y el poder. Si bien la gente puede creer en muchos dioses, puede tener muchas deidades, muchas filosofías o formas de pensamiento, nosotros, los que hemos creído en Dios, nunca tendremos que temer que Dios es uno entre tantos, ni que estamos llevando adoración a un Dios falso. Solo el Señor es Dios. Es bueno que nosotros oremos pidiendo una señal de la bondad de Dios, como David lo hizo. Quizás sea justo lo que necesitamos ahora, pero no debemos dejar pasar por alto las señales que ya nos ha dado: el apoyo de la familia y amigos, la comunión con otros cristianos, la luz de cada nuevo día. Y podemos confiar en que Él conoce nuestra situación. No importa cuán desesperada se vuelva, Él tiene cuidado de nosotros siempre. Él siempre tiene cuidado de cada uno de nosotros.
Oremos entonces pidiendo que la bondad de Dios se manifieste en nosotros, que la misericordia de Dios siempre esté en nuestra vida y que en cada momento nosotros, en algún conflicto duro o en algún problema difícil, estemos dispuestos a acercarnos al trono de misericordia, que siempre estará lleno del amor de Dios. Que así sea. Que tengan un excelente día. El Señor les bendiga.